Aquí está David Páramo. David. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hace mucho tiempo que yo no veía que algún funcionario mandara tan lejos una pelota en el Congreso. Porque normalmente estamos acostumbrados a que van y es medio show de la oposición, y aquí que se presenta un fenómeno muy raro. Los nuevos senadores son de la oposición al gobierno actual, pero son del gobierno próximo. Durante la comparecencia estuvieron diciendo que el gasolinazo, repitiendo este mito de que el gasolinazo ha sido un atentado contra el pueblo de México, que ha sido un gran daño y que ha sido un verdadero problema. Esos son de los problemas que hicieron que el PRI perdiera, o por lo que hoy se ve mal la administración de Peña. Pero cuando te vas a los datos duros, tiene toda la razón del mundo Guajardo cuando dice: los pobres comen tortilla, no consumen gasolina. Es un dato que he dado muchas veces, pero es un dato cierto y duro. El 72% de la gasolina que se consume en este país lo consumen el 30% más rico de la población. El 50% más pobre de la población consume el 10% de la gasolina. El 10% más pobre de los mexicanos no consume el 1% de la gasolina. Entonces, decir que el aumento al precio de la gasolina daña a los mexicanos, sí, a los mexicanos ricos, a los mexicanos que como yo tenemos motores muy grandes en nuestros coches, pero no daña a la población. El argumento que es un mal argumento, que usa la gente es... El transporte. Pero el transporte, sí. Vamos al transporte. Qué bueno que lo sacaste el tema del transporte primero. El costo del transporte para las empresas legales es totalmente deducible. Entonces, para una gran transportadora de bienes y servicios... Le da igual cuánto cueste la gasolina. Le da igual el precio de la gasolina. Es un precio cero en la generación de precios. Pero la gente tiene que usar... Transporte público. Es un precio controlado. En todo el país son precios controlados, los precios de los taxis, de los peceros, del transporte suburbano, del transporte nacional. Son precios controlados. No se ajustan directamente con el precio de la gasolina. Entonces, es mucho más relevante que el precio de las tortillas haya subido menos de la tercera parte de lo que subió el gobierno pasado, 66% contra 17%. Es mucho más relevante ese dato. O el del pollo, o el de... Podemos sacar una gran lista de productos. O el de la inflación de los combustibles frente a la inflación general, que es 22 contra 5. ¿no? Ajá. O sea, a ver, incluso, Pascal, cuando ves la inflación que le quitas, la inflación subyacente, está en 3.67%, porque la subyacente, como le quita picos y valles, disminuye el impacto de estas alzas coyunturales, sino que ve la tendencia de largo plazo. Por eso no disminuye el consumo, por ejemplo. Lo que sí es verdad es que el precio de los combustibles, el aumento, ha tenido un impacto en la inflación general. Durante este año el impacto ha sido mayor. Sí. El impacto ha sido mayor en el índice de precios que el que tuvo en enero del año pasado cuando se liberaron. O sea, hay que tener esos datos. Y no le han pegado a la población más pobre. A mí me gusta usar un ejemplo de... Uno de los vigilantes del condominio donde yo vivo tiene una motocicleta y vive en Tecámac. Le ponen 90 pesos de gasolina a la semana. Yo tengo un carro que consume 1,300 pesos de gasolina a la semana. Independientemente de lo que ganemos, yo consumo en una semana lo que él consume en un año de gasolina, en números cerrados. Si el precio de la gasolina está subsidiado, me tocaría mucho más subsidio a mí. Me tocarían como 1000 veces más subsidio que a él. Entonces, decir que es un atentado al pueblo es una tremenda incultura financiera, un desconocimiento de cuestiones mínimas de economía, y creo que también es una muestra de los graves errores que cometió esta administración. Nunca defendieron, cuando todo el mundo decía es que el gasolinazo, tomaron la decisión de quedarse callados en lugar de salir y dar este tipo de ejemplos que son fundamentales y que se conocen, Pascal. Y digamos que los más afectados pues sí tenían las redes sociales para expresar su molestia, ¿no? Pues sí, o sea, y cuando te dice alguien que dice, oye, es que yo gasto mucho en gasolina, pues a lo mejor tienes que buscar un sistema alternativo de transporte. Y no es tan caro el precio de la gasolina que si ves las cifras de Pemex, de importación, de venta, y ya incluso con las empresas privadas, no han disminuido.
Y tampoco hay una gran migración. Se dio al principio, pero ya se acabó. La migración de la gasolina de alto octanaje a la de bajo octanaje. No ha pasado nada de eso. Entonces, quiere decir que si bien se ha dado un aumento, bien dices, del 22%, no es un aumento que sea dañino, que sea lesivo para los sectores más pobres de la población. Cuando yo veo senadores defendiendo, diciendo que el gasolinazo es un atentado al pueblo, digo, sí, defiendan a los ricos, defiendan a los que gastan más en gasolinas. Y hay que entenderlo, ojalá pudiéramos avanzar como país y como sociedad a un debate mucho más maduro de los temas. Creo finalmente, Pascal, que por ejemplo, con el defecto que tiene, todo el trabajo que ha venido haciendo, que fue un tema de campaña, que va a ser fundacional en el gobierno de López Obrador, la idea de poner a debate un tema como el de hacemos el nuevo aeropuerto o convertimos al concepto de Santa Lucía en un aeropuerto, de tratar de procesarlo en la sociedad, diciendo, oigan, le preguntamos a los expertos y le pedimos a los medios que abran mesas, es un ejercicio que se debe perfeccionar. Porque yo creo que un defecto es que parecería que está cargado, por lo menos Jiménez Espriu, hacia un lado. O sea, que él quiere que sea Santa Lucía. Estos ejercicios, si lo vas a hacer vinculante y que el pueblo decida, el factor tiene que ser, yo no hablo ni a favor ni en contra. Sí, cosa que no se ha cumplido, ¿no? Quizá para los próximos ejercicios, si se siguen haciendo en el próximo gobierno, ojalá sea, nosotros no tenemos posición, vamos a tomar la posición que se tome. Pero si no, nos quedamos en los gasolinazos, querido Pascal. Gracias, David. Que te vaya muy bien, buenas noches. Gracias.